Creo que la propia izquierda tiene gente que no es de izquierda y la derecha tiene gente que es de izquierda, cuando además... Por eso creo que entramos en un concepto de discutir. Yo creo que hay derechas e izquierdas, lo que no creo es que solo están representadas por la derecha y por la izquierda. Por ejemplo, Rocío me decía, teníamos que atender niños y no teníamos salidas de incendio. Y teníamos un piso que estaba por ceder. Ahí no iban los niños, pero ese piso podía ser y la noticia iba a ser, se derrumbó esto y la biblioteca tenía niños. Y nadie controlaba si había un incendio en la puerta. ¿Y por qué no va a haber un incendio en un lugar lleno de libros que no está preparado para tener libros viejos? Margarita Xirgu, usted, la gran dama del teatro iberoamericano, que fundó una manera de actuar, hizo los grandes papeles en los grandes teatros del mundo, creó una escuela, dirigió compañías. ¿Qué se siente haber logrado todo lo que uno soñó? Y ella le dice, ¿y usted qué sabe lo que yo soñé? Muy buenas, nuevo capítulo de Vértice. Es uno de los dramaturgos y directores más influyentes del teatro uruguayo contemporáneo, con fuerte proyección internacional y un discurso muy claro sobre la política cultural, teatro independiente y modelos de gestión. Dejó la dirección de la Comedia Nacional tras 3 años de una gestión que sacudió la modorra de la institución. Se mueve con la naturalidad de quien prefiere los proyectos finitos a la estabilidad eterna. ¿Cómo estás, Gabriel? Muchas gracias por la presentación, bien. Con calor, verano. No, impresionante. Bueno, ¿cómo te presentás? ¿Que sos dramaturgo, director, actor? Si hay que, porque uno soy todo eso y más. Y más, gestor cultural. Padre, con, no sé, amigo. Pero si hay que elegir en el ámbito profesional, yo soy dramaturgo. O sea, en el ámbito del teatro, además, soy un escritor de obras de teatro, solo de obras de teatro. No me considero tanto un escritor, me considero más un dramaturgo, es decir, aquella persona que escribe para el teatro. Y porque amo el teatro. Soy escritor de obras de teatro porque me apasiona el teatro y no viceversa, ¿no? No es que hago teatro porque me apasiona la escritura. La escritura es la herramienta que yo encontré, o la mejor herramienta que encontré para vincularme al teatro, pero después me apasiona todo, la dirección, la actuación, que son también maneras de escribir, ¿no? Que son maneras de decir, ¿no? De hablar, de dialogar. Entonces es un poco mi definición, sí. Empecemos, como dicen por ahí, por el principio. Contame cómo fue tu infancia, para ir entendiendo cómo llegaste hasta donde estás hoy. No, es una infancia normal, uruguaya, típica. No sé, yo nací además en el centro de Montevideo, o sea, en un hospital, ahora no me acuerdo, es un hospital que ya no existe. Mi madre, cuando escuche esto, me va a volver a llamar y me va a volver a decir el hospital que no existe, pero sé que vivíamos en Yaguarón y Paysandú. Y hasta los 4 años viví ahí. Y después mis padres se mudaron a El Buceo, a Benítali propios, digamos, y vivo desde hace muchos años, viví ahí. Después, en la adolescencia, cuando me fui a vivir solo, viví en el centro, estudié en la EMAD. No me quiero ir rápido para el teatro ni para la adultez, pero digamos, mi infancia fui a escuela pública, 3 escuelas públicas distintas, después fui a la Sagrada Familia en el liceo. Familia laica, no muy vinculada al arte, es decir, no es una familia típica de clase media, con padres separados, divorciados. Digamos, soy esa bisagra de que cuando mis padres se divorciaron no era común, éramos los 2 o 3 niños de la clase que tenían padres divorciados y había que mirarlo, y ahora es lo común, lo raro son los padres que están juntos. Pero digamos, yo fui de esos primeros niños que tenían padres divorciados muy jóvenes, es decir, a los 4 años mis padres se divorciaron, pero se llevaron muy bien y volvieron a reconstruir sus vidas y su familia. Tengo 3 hermanos y nada, eso es un poco la historia de mi infancia, no sé qué puede haber ahí. Y no había mucho para leer, porque leías la guía telefónica, ¿puede ser? Yo tengo una imagen real, o sea, tengo un recuerdo real de yo leyendo la guía de teléfono, que es algo que buscaba en determinado momento, como llegaba a decir, llegaron las guías nuevas, no sé exactamente por qué. Y tengo la imagen de estar leyendo en la casa de mi abuela la guía de teléfono y mi abuela comentarle a mi madre, se entretiene con cualquier cosa. Y yo como escuchando diciendo, qué es raro que me entretenga con la... Pero tampoco era que las guías significaran algo. Sí entiendo que es pre-internet, ¿no? Entonces mi infancia fue una infancia de mucho aburrimiento. Cuando estaba en la casa de mi abuela no estaban mis amigos del barrio, entonces
había para mirar tele en los horarios que había algo de tele para los niños. Y después estaban recuerdo, por ejemplo, que los primeros libros que leí son los de la cabecera. Mi abuela tenía esa cama con cabecera, con biblioteca, y tenía toda la colección de libros que venían del diario de la República, que eran un menjunje muy interesante, porque era una colección de libros de terror, y ahí leí Lovecraft, Poe, creo que leí Henry James, Otra vuelta de tuerca, lo leía ahí por primera vez. Una lectura difícil hoy, no es difícil, pero voy a decir, para un niño, no sé, o sería, no sé, lo habré intentado leer y después cuando lo leí de adolescente tenía el link, pero Poe estoy seguro que lo leí en la cabecera, y estaban unidos a unos cuentos rojos, unos libros rojos de libros infantiles, Perrault, Grimm. Entonces era una mezcla entre infantil y miedo que estaba en la cabecera de la casa de mi abuela. Y después en mi casa, en la casa de mi madre, digamos, pues yo vivía, cuando mis padres se divorcian, mi hermana y yo vivíamos con mi madre, había una biblioteca muy discreta, detrás de una puerta, en donde también recuerdo que mi hermana y yo pasábamos mucho rato agarrando los libros, viendo fotos, jugando con la radio que estaba ahí. Y tu hermana se va a acordar de vos porque además tiene unos puntos por ahí que la empujaste una vez. Bueno, en la casa de Paysandú, yo me acuerdo yo tenía 4, si era en la casa de Paysandú, en la casa de acá yo tenía 4 años y ella 3. Y yo la empujé y se dio la cabeza contra la punta de una ventana y se abrió. Y entonces lo que yo tengo en la imagen es de mi hermana sacando sangre de su cabeza y el lío que se armó en la familia. Después mi padre cuenta esto, que cuando habló con mi hermana, que le preguntó qué había hecho para que yo me enojara, y mi hermana dijo, no, solo le quité una ficha. ¿Cómo se las quitaste? Se las pateé. Y eso era una cosa de niños y un accidente. Mi hermana falleció hace unos años, ya hace 8 años. Pero bueno, ella también le gustaba victimizarse con ese episodio, ¿no? Y diciendo, cuidado, que tenemos un violento en la familia, y hablando de mí en ese sentido. Tuviste asma, que capaz que eso te ayudó también a leer más libros. Yo tuve al principio de asma, también viste que se le llamaba de manera distinta. Lo que yo tuve concretamente cuando estoy imaginando en toda la niñez, en torno de los 10 años, fue congestión, que me tuvo muchos meses, que eso era como evitar una pulmonía, y a su vez tuve 2 o 3 principios de asma. Nunca tuve nebulizador, pero sí me costaba respirar. Y entonces tuve largos periodos. A su vez mis 2 padres trabajaban, entonces cuando nos enfermábamos íbamos a lo de la casa de mi abuela y nos quedábamos largas las temporadas en la casa de mi abuela, y yo iba más que mi hermana, eso seguro. Y entonces también tengo esa memoria de estar mucho en la cama de mi abuela porque estuve mucho enfermo y me hicieron, me acuerdo, no sé qué enfermedad sería, nebulizaciones, muchas nebulizaciones que eran con una carpa, que en realidad me las dieron después de que yo me negué a que me volvieran a dar otra vacuna, porque venían y te daban inyecciones que no sé qué sería. Imagino que fue cuando tuve congestión. Me daban 3 inyectables por día y yo ya no podía más, creo que me lo hicieron. No sé, yo no me acuerdo cuántos días. En un momento dije, no recibo un inyectable más, y ahí tuve que pasar a hacerme nebulizaciones. Pero eso, yo te diría, tiene que ser en la niñez, porque yo en la adolescencia ya no volví a tener episodios asmáticos. Y ciertamente no tuve congestión. Sí mantuve siempre como una alergia. Soy alérgico al sol, estacional, ¿no? Las alergias las tengo siempre a flor de piel, pero nada que un calitrón o una loratadina no solucione. Ya no necesito inyecciones, digamos. Está clarísimo que empezaste primero a leer. Y bueno, me dijiste que si tenés que definirte, te definís como escritor. Pero cuando eras así, adolescente, ¿lo primero fue la escritura o la primera fue la actuación? Nada de eso. O sea, el tema es que siempre es un cuento que yo hago muchas veces, pero es ciertamente hasta después de salir del liceo y pulular por algunas facultades, nunca pensé que la escritura ni la lectura fueran temas míos, ¿no? O sea, la literatura, cuando tuve que elegir científico, humanístico, biológico, no existía artístico todavía. Yo estaba entre biológico y científico y elegí biológico y me fui a la Facultad de Ciencias. Digamos, primero fui a la de Medicina, vi que eran muchos años y dije, no hay manera, me voy a la Facultad de Ciencias. Y en la Facultad de Ciencias me aburría muchísimo y la abandoné. Pero pensé que mi carrera iba a ser algo de biológico. Paralelamente hacía teatro, pero como hobby.
Y en determinado momento, cuando me empujaron a los 19, 20 a elegir a dedicarte a algo con pasión, ¿no? Y los docentes decían, che, esto es lo que vas a hacer de tu vida, no podés hacerlo así nomás hablando de biología, ¿no? Claro. Y yo dije, wow, y ahí fue la primera vez que dije, uy, tal vez el teatro es lo mío. Que es lo único que me gusta hacer, todo lo otro no me gusta hacerlo. Yo tenía buenas notas, además. Y esas buenas notas en todas las materias no eran porque me gustaran, era porque suponía que un buen estudiante tiene que tener buenas notas, a mí me iba bien, me salía, pero era siempre con la esperanza de dejar estudiar. Y un docente, que siempre lo recuerdo, en la Facultad de Química, Fariña, dijo, ¿ustedes se creen que esto es estudiar? ¿Que 4 años, 10 años ya está? Y yo para adentro decía, sí, ¿para qué estamos acá si no para estudiar y tener un título y dejar de estudiar? Dice, no, esto es estudiar toda la vida. Y para mí eso fue como un cimbronazo, ¿no? Y fue a los 20, 21, fue que, ¿qué vas a estudiar toda la vida? Cuando en mi mente era, yo no voy a estudiar nada toda la vida. Y ahí el único resultado, digamos, era teatro. Lo único que yo podía dedicarme con pasión. Y bueno, ese fue el momento que elegí. Y cuando me tuve que dedicar con pasión, que era escribir, claro, el teatro solo actuar era difícil. Entonces tenía que dirigir, tenía que escribir, tenía que hacer todo. Y ahí fue que, como por emergencia y por convencer a mi padre, a mi familia de que tenía una salida laboral esto, empecé a escribir, ¿no? A los 17, por primera vez, escribí una obra. Y entré por ahí a la escritura. Y la primera vez que escribo una obra, gana varios premios en el Encuentro de Teatro Joven en aquel momento, pero me acuerdo hasta hoy que me dan el premio Mejor Texto de todo el encuentro, y el encuentro tenía 40 obras. Y yo dije, ¿y esta gente cómo me premia? Me premia porque no me leen. Me premia porque me ven. Y ahí empieza toda una reflexión, que para mí es Teatro Joven de la Intendencia de Montevideo, fue una gran escuela, sobre qué quiere decir escribir teatro, que no es escribir un libro, que no es exactamente escribir, tiene más conexión con la escritura, es una escritura técnica, como la escritura de un mapa o una partitura musical. Es decir, vos estás escribiendo movimientos que otros van a tener que generar. Entonces, sin duda que uno le habla a un espectador, una espectadora, pero en el medio le habla a otro espectador, a otro lector o lectora, que son artistas que interpretan eso muy distinto a lo que lo interpreta un espectador, ¿no? Y entonces eso me apasionó, digamos, ahí me enganché. Y ahí dije, bueno, esto sí. Tuve docentes, María Esther Burgueño, Mariana Perkovich en su momento, que me dijeron, apagá la tele y agarrá los libros. Yo no leía mucho, estamos hablando de los 20, 21 años. Y dije, ¿por qué? Y bueno, me dieron lista. Yo veía a Mariana estudiar para dirigir y todo, y empecé a tomar como ese entrenamiento de leer. Y fue la perdición, digamos. Fue un problema, ¿no? O sea, nadie me dijo que ibas a poder empezar pero no parar. Y a partir de ahí, me entró una grave pasión, digamos, por escribir y por leer todo lo vinculado al teatro, que como el teatro es muy parecido a la vida, al final es casi todo lo vinculado a la vida. Es decir, vos lees un libro de biología, una novela rusa o un libro técnico sobre agricultura y podés aplicarlo al teatro. Ahora, debe ser difícil escribir una obra de teatro que la agarre un director, que obviamente en algún momento serás vos, pero en otro momento no seas vos, y tenga su versión muy diferente a lo que vos lo habías pensado. Vos, por ejemplo, en el texto, sos de acotar mucho como para decir, es por acá, no me lo vayas a tirar por otro lado. Yo soy muy particular en ese sentido. Primero debe ser difícil si tu única opción de ser conocido o tener una vida en el teatro escribiendo es que te haga otro director, debe ser difícil eso. Yo no entré por ahí, yo entré por la puerta de me tengo que hacer yo porque nadie me conoce. Y eso implicó que lo primero que conocí fue los límites que yo mismo tenía cuando pasaba de lo que había escrito, que sonaba muy lindo, a dirigirlo y que otro lo haga, ¿no? Y entonces mi primer entrenamiento durante muchos años fue entender lo difícil que es hacer lo que un texto dice, ¿no? Y uno diría lo imposible que es. No tiene sentido intentar hacer lo que ahí dice. Ahí tiene sentido si motiva a hacer algo, pero después hay que prestarle mucha atención a eso que despertó y entender las reglas que eso que despertó, que no son las literarias. Eso hizo que la primera vez que un director quiso hacerme, que fue muy tarde, o sea, yo ya tenía 28 o 29 años, primero fue una alegría, como decir, alguien aparte de mí quiere hacerme. Y lo segundo, que frente a la pregunta de tenemos que respetar mucho, yo ya tenía la experiencia de yo no me respeto nada. O sea, yo cambio escenas, comas, el sentido de lo que quería.
Y la verdad es que no sé cómo suena. Este cambio que yo hice, por ejemplo, porque una palabra, vamos a poner una palabra evidente aunque no esté en una obra mía, van a hablar de los desaparecidos. Y entender que esa palabra no es lo que la RAE dice, sino la espesura que tiene en el contexto de Uruguay, cambia si la haces en España, que es Franco, o si la haces en Colombia, que tiene desaparecidos hoy, o en los Países Bajos. Y eso yo no lo entiendo. Y eso es el cambio de la intención de la obra al teatro. Y la verdad es que los directores y las actrices y los equipos tienen que estar haciendo teatro, no una obra literaria. La obra literaria está ahí, la pueden leer. Entonces, para responder, poco a poco sí tuve las primeras veces que vi, decía, no se parece a lo que yo imaginé, algún estilo de decepción, pero fue muy rápido en el proceso en el que yo me alegro cuando veo un equipo trabajando con pasión algún texto mío y me desprendo mucho de las ideas que yo tenía de la obra. E incluso he visto textos que para mí no funcionan, míos, ¿no? En una obra de teatro hecha un espectáculo, y a la gente de ese país le encanta, y los directores y las actrices están todos contentos y ganan premios. Yo digo, bueno, ahí hay teatro. Que a mí no me guste es lateral. A mí no me gusta incluso lo que yo hago muchas veces. Entonces, ¿qué le puedo pedir a culturas que ni conozco? Entonces, la respuesta sería, me llevo bien con eso, no es algo que yo sufra. Y te acercás, por ejemplo, si estás acá en Uruguay y alguien está empezando a dirigir la obra, o el director te llama, o vos pasás a bichar a ver cómo viene el armado. Si me invitan, pero no me acerco por el destino cruel de las voluntades. Es decir, si me invitan es para que yo autorice algo que yo no autorizaría ni a mí mismo, ¿no? Es como digo, ¿qué te parece? ¿Y qué te voy a poner las caras que yo pongo en mis ensayos cuando algo me gusta o no me gusta? Entonces, ahí hay una expectativa de que yo autorice algo que yo estoy destinado a no autorizar. Es decir, yo lo que quiero es ver lo que ustedes hagan. Entonces, en general, si me invitan, no voy. Y a no ser que me insistan y que me digan, che, es importante para nosotros que vengas. Si es importante, voy, ¿no? Ahora es como el borracho al que se invita a una fiesta. Después, ¿para qué me invitaron? Pero trato de no generar unas expectativas falsas con el autor. Yo prefiero mucho más que ese grupo trabaje con libertad y haga los cambios que quiera y que no esté esperando a una idea decimonónica del autor que escribió con una intención. No, yo no la tengo. Yo tengo mucha intención de que el teatro suceda y sé que es una cosa muy difícil de hacer y que incluso cuando sucede una vez no sucede en todos los ensayos. Igual vos las cosas que hablaste son bastante difíciles de hacer, porque el que un uruguayo triunfe en otros países, escribiendo, dirigiendo, enseñando, digo, yo no sé si estos dedos me sobran en la mano. Vos empezaste primero con una beca, ¿no? Que te fuiste a España. ¿Cuándo fue? Creo que fue en el 2004, por ahí. Sí, sabés más que yo, pero sí. Tenés más ordenada la biografía, pero es en 2004. Yo la primera vez que salgo de Uruguay voy a España a una beca que ya no existe, que era de la Fundación Carolina, que era una beca en profesionalización de la dramaturgia y la dirección del teatro. ¿Qué edad tenías vos ahí? 23, no, o sea, yo debería tener... No, 21 tenía. Así que tenías pocas obras así escritas. Pues empezaste a los 17, me dijiste. Claro, no, sí. Yo cuando hago la beca tengo... En realidad yo la beca la gano, porque es una historia bien uruguaya. La Fundación Carolina daba becas de posgrado. Tenías que tener un grado. Yo tenía 21 años, no tenía ningún grado. Pero dejaban participar una beca iberoamericana para todo, para ingeniería, arquitectura. Eran 500 becas. Y tenían una para teatro, en dramaturgia y dirección. Y tenía algunos países autorizados a presentarse a esa beca, entre los que estaba Uruguay. Entonces, Uruguay te podías presentar, pero tenías que mostrar tu título. Y Uruguay no tenía título en teatro. No existía. Claro. Ahora hay una tecnicatura en dramaturgia y hay una especialización en la carrera de humanidades de teatro, pero no existía como de dirección y dramaturgia, que era lo que ellos autorizaban a becarse, no existía. Entonces yo lo que les dije, les mandé un correo, me presenté en la beca y le dije, miren, yo tengo 3 años de la EMAD aprobados, que en ese momento, creo que ahora es igual, pero en el momento la EMAD sigue siendo muy exigente, pero además muy exigente en carga horaria. Vos tenías de lunes a viernes clase 5 horas reloj y los sábados tenías 7 horas. Entonces yo había aprobado 3 años que la carga de esas horas era equivalente a una licenciatura. Entonces yo dije, miren, yo tengo la carga horaria de estudio, tengo premios y obras estrenadas, pues yo ya en el 2001 había hecho 3 obras en teatro joven
y había hecho Las Buenas Muertes en el Teatro Circular. No se había estrenado todavía Mi Muñequita. Había hecho Las Buenas Muertes en el Teatro Circular, había ganado un premio en el Teatro Circular, entonces tenía como 4 o 5 premios, que ¿qué sabrían ellos de qué eran? ¿No? Sonaban a premios. Yo me acuerdo que gané, había un instituto acá que se llamaba Instituto Internacional del Teatro, que el instituto existe, pero tenía una filial en Uruguay. Entonces la filial hizo un concurso para teatro joven en Uruguay, en el 2000, crisis, imagínate. Nos presentamos creo que 5 o 6 personas de teatro que escribieran teatro jóvenes. Y yo gané el primer premio, el segundo premio y el tercer premio de esa. Entonces yo después me enteré que nos habíamos presentado 6, no importa. Pero yo frente a la beca le decía, mire, gané el primer y segundo premio en el Instituto Internacional de Teatro de Dramaturgia Joven. Y que comieran. Anda a buscarla por internet. Yo, en 2000. Por eso. Entonces, no, bueno, ellos me dicen, mirá, Gabriel, tenés razón, estamos dando una beca en un país que no tiene la licenciatura, nosotros te becamos, pero no te podemos dar el posgrado porque vos no tenés un grado. Entonces, si querés te becamos y te damos un diploma. Y yo dije, ya para ahí. Y me fui. Y ese fue el primer estudio internacional que tuve en España. Fue muy importante para mí porque ahí conocí a Sergi Belbel. Belbel después me autorizó, me dio los derechos de su obra Morir, que yo vuelvo y hago Morir, y que me permite con 22 años, y Martín Intamuzula dirigimos en el Teatro Circular. Entonces fue una época para mí muy fermental también en un país que estaba muy deprimido, ¿no? Estaba muy deprimido en el sentido de que ya es un país en que cuestan las oportunidades, pero ahí estábamos en plena crisis, ¿no? Era sálvese quien pueda, todo el tiempo alguien se iba. La beca ¿qué incluía? La beca te daba, era increíble. Pues la beca te llevaba, la Fundación Carolina te llevaba, no me acuerdo qué lugar, pero me acuerdo que era un palacio, que éramos como 600 latinoamericanos que íbamos a estudiar, y la mayoría de las becas eran de 6 meses a 2 años. Entonces eran becas de mucho control, vos tenías que estudiar y rendir tus notas mes a mes, porque si no te quitaban la beca. Y entonces era todo un discurso de contrólense, estudien, es una oportunidad, no la dejen pasar. A los de teatro estábamos 1 mes y medio, 2, entonces no nos controlaban las notas. Yo me acuerdo que se hizo todo ese evento y cuando se van viene una señora que nos lleva, una señora buenísima, la encargada de la beca, que nos lleva a una mesa y le dice, bueno, chiquilines, acá está el cheque de cada uno, y nos reparte el cheque y dice, los vamos a ver la última semana para ver que todo haya estado bien. Entonces de repente te daban un cheque de 2.000 euros, me acuerdo hasta hoy, y con eso vos tenías que vivir, alquilarte algo, que nadie alquilaba un piso, ¿no? Todos íbamos a vivir a un cuarto de alguien. Y entonces y mantener la comida, etcétera. Entonces yo con esa plata me acuerdo que fui y conseguí en aquel momento, después, pues yo años después me presenté a una beca que para mí fue la más importante que yo gané, que fue la beca del Royal Court Theatre, un teatro en Londres especializado en dramaturgia. Y yo cuando me defino en esos años, yo digo, bueno, yo voy a estudiar esto y me voy a especializar en dramaturgia y no tanto en dirección. Decido, bueno, averiguar cuál es el mejor lugar del mundo para estudiar. Y todos coincidían, o todos los autores que a mí me gustaban, o los profesores a los que a mí me interesaba les preguntaba, todos coincidían que el Royal Court era una cuna importante. Y el Royal Court becaba, tenía un programa internacional de 6 semanas también para los 10 dramaturgos más importantes jóvenes, más importantes de ese año. Y tenía 10 plazas. Y tenía, como te dijera, una para Latinoamérica que alternaba, y la de Uruguay alternaba con Chile. A Uruguay estaba en una región que era Chile, Argentina y Uruguay. Por ende, siempre iba un argentino o un chileno, y muchas veces no había ningún latinoamericano. Entonces yo me presenté en el 2009 y la gané. Pero era una beca de aceptación. Ahí tuve que conseguir salir a buscar. Mi padre trabajaba en un banco, fui al ministerio. No, yo estaba en el ministerio, entonces no podía pedir plata en el ministerio, me acuerdo. Bueno, cosas así. A ver, ¿quién me iba a ayudar a pagar la beca? Que eran como 5.000 o 6.000 pounds de aquel momento, que eran 6.000, 7.000 dólares. Era mucha plata. Y yo estaba contento de que había ganado una plaza para estudiar en el lugar que más me interesaba, pero no tenía plata para pagarla. Y yo creo que conseguí, para cerrar la historia, creo que conseguí 2.000, 2.500 dólares, y los ingleses me dijeron, vení igual, no importa. Y me perdonaron la vida y yo ahí estudié. Estudiaste en Europa, pero además, hace poquito, lo voy a leer porque para no decir que te distinguieron con otra cosa, la Cruz de la Orden de Isabel la Católica, hace nada ahora en España. Pero contame cómo llegas a decir, ok, entendí cómo entraste en Europa por mucha beca,
Pero una cosa es entrar en Europa para ir a aprender, otra cosa es estar en Europa haciendo cosas. No. Yo, digamos, la parte profesional con Europa tiene que ver en 2005. Es una larga historia, pues nada, esto es sencillo, pero es... En 2005 un director muy importante catalán me ve en Uruguay. Él dirigía una fundación, Ramon Llull, catalana, y ve un espectáculo mío, Morir, mi muñequita, y no me acuerdo qué otro espectáculo, los ve acá en Montevideo. Y me llama y me dice, tu obra se tiene que conocer en Cataluña. Yo tenía 2005, 2006, yo tenía 23, 24 años. Y yo digo, sí, bueno. En ese momento con mi muñequita girábamos bastante. Entonces le dije, mira, cuando esté cerca voy hasta Barcelona y conozco gente. Y ahí él se encarga, la verdad, que Paula Carelli, que era una amiga de él, y él, que se llama Xavier Albertí, uno de los grandes directores de España y de Europa. Él, tuve esa suerte, o sea, justo andaba por Uruguay, justo vio una obra mía, esas cosas pasan. Después hay mucho trabajo detrás, porque después ahí el 2006 me presenta al Festival Temporada Alta, que es un festival muy importante a nivel europeo y español. Ellos ven un CD de mi muñequita que yo les llevo, me acuerdo hasta hoy que se lo llevé en 2006, y dice, venís el año que viene. Y fui de repente a un festival muy importante en el 2007. Y a partir de ahí mantuve con intermitencia esa relación. En 2000 yo volví a ese festival varias veces, invitado por ellos cuando tenía alguna obra mía que les interesaba, pero en 2013 Xavier Albertí se vuelve director del Teatro Nacional de Cataluña y me llama antes del 2013, pero en 2013 me llama para dirigir un espectáculo mío allí. Es el primer espectáculo que dirijo en catalán. Y ya cuando sucede eso en el Teatro Nacional de Cataluña y con todo lo que había hecho ya en Cataluña, empiezo a hacer cosas en Madrid. Eso hace que cuando yo estreno Ana contra la muerte, por ejemplo, está en el Festival de Otoño, que es el festival más importante de Madrid. Yo empiezo a desarrollar relaciones con el País Vasco. A Cádiz había ido varias veces, que está el Festival Iberoamericano. Entonces empieza a generar un entramado en el que la punta de ese entramado es Cataluña, con quien yo, Temporada Alta, Vitó Producciones, que es mi productora, digamos, no mía, sino la que trabaja conmigo, ya quisiera yo. Y bueno, los catalanes, tengo muchos amigos ya, el Teatro Lliure, la Sala Beckett, fui varias veces. La Sala Beckett es como el Royal Court, pero para la habla castellana, y aunque son catalanes, todos los que hablamos español, al lugar que queríamos ir a estudiar era la Sala Beckett, que era una sala que creó Sanchís Sinisterra con una camada de, en aquel momento, jóvenes dramaturgos, que ahora son todos referentes, y que sigue siendo una sala muy importante de la creación y del pensamiento de la dramaturgia contemporánea. Y eso está en Cataluña, también he trabajado con ellos. Y bueno, y ahora acabo de volver en 2005, ahora en noviembre, acabo de estrenar en el Teatro Lliure y en Temporada Alta mi tercer espectáculo con ellos en catalán. Entonces yo estaba dirigiendo ahí en el teatro y me llaman y me dicen esto, y yo entendía que era un honor por un lado, pero que era el fruto de 20 años de trabajo muy intenso con todos ellos, porque además cuando dirigí la Comedia Nacional también tenía un gran conocimiento de grandes directores y dramaturgas y personalidades de la cultura española. Y nada, lo primero que quise fue, como los conocía por allá y no porque los llamara desde acá contándoles que tenía una compañía o un teatro, ¿no? Como los conocía de allá, tuve un acceso más directo para decir, vengan a dirigir, y así pudo venir Xavier, Josep María Miró, que ya había hecho varias cosas en Uruguay, Marta Pasos, Andrés Lima, muchas personas que son realmente número uno en lo que hacen, e hicimos varias obras también españolas. Entonces, digamos, entiendo que está enriquecido por un lado y por el otro, y que yo creo fervientemente además que ese diálogo que tenemos con España en su diversidad, porque todas sus autonomías y regiones son de una riqueza inabarcable casi, a nosotros solo nos beneficia en función de que muchos de nosotros también somos hijos e hijas inmigrantes de esa cultura. Entonces, claro, la facilidad de la lengua, ¿no?, permite. También yo lo tengo los 3 lugares en los que trabajo, que son España, Italia y Suiza, digamos, que es donde me respaldé. Yo trabajo en el lado francés de Suiza, por todo un trabajo que desarrollé en Francia, en París y en Montpellier. Son esas 3 culturas, por lo menos, que siento muy, muy fuertes, además como muy, en algún punto, muy cercanas, ¿no? La italiana, la española y la francesa.
Y que siempre siento que estoy allá, pero en algún punto estoy diciendo algo. Que esto que vos decís, ¿no? ¿Cómo lográs hacer algo allá? Y porque siempre yo encuentro que hay algo de eso que se parece a Montevideo. O a lo que pasa en mi casa, ¿no? Yo siempre digo que la cultura, además obviamente del teatro, del cine y de otras artes, tiene mucho que ver con la comida, ¿no? Con lo gastronómico. Contame de esos 3 lugares que dijiste. Cuando vas ahí no podés dejar de comer, es decir, que tenés que ir y comer eso, tanto en España como en Suiza. No, yo ahora bromeaba, pero estaba en Barcelona y digo, yo voy a comer una croqueta más o una tortilla más y me voy a transformar en una croqueta. Pero me apasiona, por supuesto, el jamón. Además, en particular, en Barcelona o en Valencia he comido grandes paellas, entonces también. Yo no soy muy fan del pescado. Cuando fui a Valencia y comimos una paella, ahí me desayuné que la paella no tiene por qué ser de pescado, ¿no? Primero la valenciana. Claro, entonces comí paella valenciana. Bueno, nada, entonces me gusta eso. En Italia, yo trabajé mucho primero, ahora estaba trabajando en Milán, pero trabajé mucho en Módena, y en Módena habían 3 cosas muy buenas, que son el acheto balsámico, la trufa y el ñoco frito con mortadela, una mortadela que hacen ellos muy rica. Entonces, digamos, esas cosas, en Módena fui mucho tiempo y fui largo, o sea, fui inmediatamente antes y después de la pandemia. Yo estaba trabajando con el Teatro Nacional de Módena, entonces pasé 2-3 meses ahí, comiendo mucho, antes y después de la pandemia. ¿Cuál otro lugar? Italia. Y Suiza. Bueno, Suiza tiene los quesos, por supuesto. El flamencush es una cosa que yo siempre como cuando voy ahí, que es una pizza muy pizza, sería un insulto, ¿no? Decirle, pero se parece a una pizza, es un hojaldrado con un queso muy particular que le ponen arriba cosas. A mí el flamencush me gusta mucho. Y me gusta mucho tomar cerveza en Suiza, porque tienen estas tabernas, son lugares donde nieva, ¿no? Entonces siempre es como el gran jarrón de cerveza y sobrevivir a la nieve. Eso me gusta mucho, pero bueno. Y además oscurece antes, ¿no? En Suiza están en esa parte... Bueno, depende en qué lado. Yo estoy en Lausanne, donde no necesariamente. Sí tiene que solía ir a trabajar en enero y febrero cuando nieva muchísimo. Sí, bueno, son fríos inusuales, pero no necesariamente. En Suiza sí, lo que pasa es que a las 7:30, tiende a cerrar todo, ¿no? Si no está, entonces yo estoy en Lausanne, en una ciudad que si a las 7:30 no te resolviste cómo comer, algunos se van a reír. Por supuesto que hay bares en el centro, ¿no? Pero los supermercados te cierran 7:30, ¿no? Y he estado en algunos pueblitos trabajando. Me acuerdo que estuve en Monteil, en Montreux, en Vevey, y a 7:30 no compraste lo que tenía, y ahora sobrevivir hasta mañana. Ahora hay mucho. Alguna vez me ha pasado mucho de no encontrar nada abierto, ir a la estación de tren y poner monedas en el coso y comer papitas y Coca-Cola, algo que me diera algo, porque estoy muerto de hambre, Pero entonces es más una cultura de levantarse muy temprano y de que cuando se va el sol, y ahí se va el temprano en invierno, ya se apaga todo. Pero a su vez yo estoy en Suiza, trabajo mucho en una universidad, se llama Alte École, que es una escuela de altos estudios de artes escénicas. Entonces estoy muy rodeado de jóvenes, lo cual hace que la vida se extienda un poquito más en la noche que si estuviera trabajando en una oficina. Igual aclararle, porque que lo tuyo es un espejismo, ¿no? A toda la gente que está estudiando teatro, tratando de escribir. Es muy complicado vivir de la cultura en este país. Es muy complicado hacer lo que hiciste vos, que saliste, que además, obviamente por todo lo que me decís, sabes varios idiomas, porque si no tampoco podrías estar en Suiza hablando en francés, imagino. Pero son todas cosas, primero, nada de lo que yo... Primero, eso sí, ese es el primer mensaje, no es lo usual, es un privilegio el que yo tengo. Lo segundo es que muchas de esas cosas ni siquiera las soñé. O sea, cuando vi la posibilidad dije a trabajar por ello. Por ejemplo, yo no hablaba ni inglés ni francés. Inglés tomaba clases cuando estaba por insistencia de mi padre, pero lo hablaba muy mal. Iba al Anglo 2 veces por semana, a la Alianza Uruguay-Estados Unidos. Tenía ese nivel de inglés. La primera vez que llegué a San Francisco y me hablaban, y yo decía, ¿en qué idioma habla esta gente?
Ahora, con la base que tenía y el hecho de tener que estar 2 o 3 meses ahí, de repente empezás a hablarlo, ¿no? Y no mismo cuando ya fui a Londres ya hablaba más. El francés yo no lo había estudiado. Y cuando fui en 2012 por primera vez, después de... Cuando yo estaba... Bueno, yo dirigí los festejos del Bicentenario del 2011. Y yo estaba terminando eso y me llaman de Francia y me dice, queremos hacer un proyecto contigo a 3 años. Y yo digo, pero yo no hablo francés. Y no sé qué. Me dice, vení el primer año y lo intentamos. Y fui en 2012 y salió muy bien todo, pero yo con un traductor. Y volví con la idea, digo, tengo que aprender ya francés como si uno pudiera, ¿no? Pero me acuerdo que parte de la plata que gané le pedí a un profesor particular que venía 3 veces por semana de mañana a casa y me daba clase. Y entonces la segunda vez que fui ya me defendía. Y la tercera vez que fui ya me animé a hablar. Y también como me mantuve en una relación de dar clases en Suiza, lo fui perfeccionando, pero... Siempre lo digo para decir, yo no era que el francés lo tenía habilitado. A mí lo que me abrió las puertas de eso fue el teatro. Después yo no tuve miedo y dije, vamos a poner el pecho y a formarnos en esto que nos va a hacer mejor. Pero no, sin duda que no es algo usual. Pero también creo que que aquellas personas que descubran, como yo descubrí, que su pasión es esto, Uruguay les da muchas facilidades para que puedan desarrollar, no acá adentro muchas veces, pero sí afuera. Uruguay sigue teniendo una muy buena formación en estos temas. La Tecnicatura de Dramaturgia o la EMAD como formadora o los institutos privados como la IAM, que tiene 25 años, son buenos, forman buenos actores y actrices y forman buenos dramaturgos. Eso se ve al final del día. Cuesta que te vean en otro lugar, pero eso al final del día se ve. Sigue siendo un problema, pero no es un problema solo del teatro, sino de todo el sistema cultural, la fragilidad y la carencia de un sistema que permita profesionalizar. Pero eso no está peleado con la idea de que acá hay buenos profesionales, en el sentido que no pueden vivir de lo que hacen, pero que cuando les dejan desplegar su arte es muy buena. Y bueno, ese es un poco el privilegio que yo tuve de tener las oportunidades, de poder hacerlo, de aprovecharlas. También todo esto que hacemos es un resumen de 20, 30 minutos, cuenta las que sí, las mejores y el por qué sí sucedió algo. Todo lo que no pasó, los que me llamaron, la cantidad de gente que venía a la puerta y me decía, quiero que vengas a Alemania. Yo fui a muchos países en donde no pasó nada, ¿no? Y también muchas veces dice, no, porque lo estrena en el mundo. Y yo estreno en 2, 3, 4 países. Después el mundo es muy grande. Lo cual me consuela también, porque digo, donde no les guste que hago acá, me voy a otro lugar. Pero digamos, tiene eso, hay que... Baudelaire decía que cuando uno se enoja del éxito apresurado de un joven, que yo lo sentí eso porque fui joven y muy mimado en un sentido, cuando eso genera cierto resentimiento o enojo por las oportunidades que le dan a alguien que a mí no me dieron, no está viendo que detrás de eso hay muchos fracasos que esa persona ha sabido que no sean obstáculos, ¿no? Decir, bueno, me caí, sigo, va. Y es verdad que cuando uno va creciendo eso es más difícil. Es decir, uno tiene que acumular fracasos cuando es joven, porque tiene la energía y las ganas, casi que la obligación de ir para adelante. A mí los fracasos ahora me cuestan más, es como que me duelen más, ¿no? ¿Y vos pensás que el Estado tiene que colaborar para lo cultural? ¿O que, bueno, que las personas son las que tienen que un poco hacerse, si quieren, la cultura, si quieren hacer teatro, si quieren hacer, bueno, un poco a la ley del mercado? Yo entiendo que esa es una discusión que existe, entiendo que es una discusión que tiene verdades y mentiras en los dos lados. Yo trato de no darla, por decir, si vos querés creer que te tenés que hacer solo y que el Estado no te tiene que ayudar, o si vos querés creer que el Estado es el único responsable de que a vos te desarrollen. Yo sí sé algo, todos los países que para mí son referencia a nivel cultural y a nivel de sus artistas tienen estados que apoyan fuertemente la cultura, punto. Es decir, no hay Estados Unidos... que siempre se anima a decir, ay, porque Estados Unidos, ¿no? El mercado, o sea, Estados Unidos nada, Estados Unidos tiene los impuestos redirigidos, todas las empresas redirigen sus impuestos y el sistema cultural, las industrias del cine, hasta los teatros que lo tienen y Broadway, todos tienen grandes inversiones de compañías que si ponen plata ahí no pagan impuestos. Es decir, y después los sistemas son más o menos liberales con ese dinero que controla o no controla el Estado. Es decir, si vos querés que la plata que se le da a un artista la decida el presidente, el ministro o el dueño de Coca-Cola,
be my guest, ¿no? Pero entonces la discusión no es si hay que poner dinero hay que poner, después decidamos cómo. Entonces en eso hay sistemas híbridos, hay sistemas... Entonces, en Uruguay, como somos un país en vía de desarrollo, tenemos varias dificultades. El Estado no es rico, entonces lo que puede poner no es grande. Yo creo que es mucho más de lo que puede poner, que siempre que se le dice no hay plata para la cultura, pero bueno, después vos todos los días ves problemas en el noticiero en donde el Estado tiene que desenvolver 1, 10, 20, 30, 100 millones por un puerto, por un problema de comprar mal un avión, no sé qué, y esos son 9.000 veces el presupuesto que tienen destinado a cultura. Entonces, si cuando no hay plata para cultura, que no tienen ganas de sentarse y hacerlo. Esto es mentira en el sentido de que yo he visto muchos políticos de distintos partidos que tienen ganas de hacerlo. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos políticos se recuestan en una idea que es cultural, ciudadana, de no les vamos a dar plata a estos que quieren vivir del Estado, ¿no? Si vos le das plata a un artista plástico, siempre hay alguien que sale y dice, pero la escuela de mi barrio le falta la puerta. Entonces, bueno, contra eso siempre es difícil luchar. Yo creo que es un problema cultural en donde nos tenemos que convencer poco a poco que si a vos te gustan ciertas cosas culturales y le seguís la trazabilidad, si a vos te gustan las películas europeas o las de Hollywood o las de el país que te guste de España, y seguís la trazabilidad de la producción, vas a ver que ahí hay alguien que puso dinero, que no es solo el mercado. Y que si es el mercado que pone dinero, hay un sistema que se ha armado para que esa canilla vaya acá. Cuando yo decía en la pandemia, los artistas de cine, los de teatro, de artes escénicas, no teníamos un peso y la gente disparó las plataformas digitales. Es decir, Uruguay, que cobra un impuesto, en aquel momento cobraba menor, pero cobraba un impuesto a las plataformas Amazon, HBO, todo, pasó de recaudar $1 millón a recaudar $60 millones por los impuestos de los que los propios uruguayos gastaban. Pero después le decía esto, no, para ustedes no hay, estamos en pandemia. Pero esto en cualquier otro sector, lácteo, agroindustrial, del que sea, los autos, todos tienen subvenciones. Todos piden facilidades, todos piden que lo que se gasta algo vuelva. Pero cuando lo pedimos nosotros somos vividores del Estado. Entonces me canso de explicar lo obvio. Es decir, a mí cada artista o cada ciudadano se haga como quiera. Lo que después le pido es que sea coherente. Que no venga a pedir ni entradas baratas, ni de por qué no ven. Si no dan. Ahora, esto es una pelea de extremos en la que no vale, a mí no me parece que no vale la pena entrar. Creo que así hay muchos matices y creo que los gobiernos, sobre todo los gobiernos del 2000, que a mí me tocó ver, digamos, en adelante, incluyendo el último gobierno, han sido gobiernos más sensibles y que no dan esta discusión. Para ellos no hay una discusión de si el Estado tiene o no. El Estado tiene que hacerlo. Pues estamos en las discusiones de cómo lo tiene que hacer, cuánto, cuáles son los tiempos, y ahí es una pelea porque, claro, no, en la tómbola no entramos nunca a las prioridades. Hay una discusión que la izquierda se ha apoderado de muchas cosas, ¿no? Dicen que se apoderó del feminismo, que se apoderó de distintas cosas, y una de las cosas que dicen que se apoderó es de la cultura, ¿no? Como que la cultura es de la izquierda, es de izquierda. ¿Vos cómo lo ves eso? No, bueno, yo no soy de esa idea, no soy de esa idea. Creo que la cultura está compuesta por muchas personas muy ricas de pensamientos muy distintos. Creo que la propia izquierda tiene gente que no es de izquierda y la derecha tiene gente que es de izquierda, cuando además... Por eso creo que entramos en un concepto de discutir. Yo creo que hay derechas e izquierdas, lo que no creo es que solo están representadas por la derecha y por la izquierda. Y creo que yo mismo a veces me comporto de manera en lo que se podría decir de izquierda y a veces podría decir de derecha. Es decir, no creo que las cosas sean tan estructuradas. Sí entiendo que que la economía de un pensamiento, y si uno tiene a poner al libre mercado de un lado el asistencialismo del otro, bueno, si las cosas se empiezan a ver bajo esos lentes, que para mí es totalmente inútil, bueno, sí, la cultura puede ser de izquierda. No es lo que yo vivo en el día a día. Tampoco es, por ejemplo, yo nunca trabajé con muchos elencos, en muchos teatros, nunca me preguntaron a quién voto, nunca. Sí, es verdad que trabajo a veces con afinidades, pero no sé, no hay algo ni tampoco he visto, no pertenezco a una época que en otra época sí, nosotros estemos haciendo obras en contra de un gobierno, a veces estamos haciendo una obra y en este grupo nos indignamos por algo que hace un gobierno, pero no, si vamos a hacer esta obra para militar por el cambio. Nosotros salimos a la calle y militamos por los derechos, no los militamos dentro de los contenidos de una obra de teatro.
Eso cambió porque nuestros padres en los teatros o nuestros abuelos tomaban al teatro como una herramienta de cambio, ¿no? Yo creo que eso lo entiendo, creo que ese poder lo sigue teniendo. Lo que yo sí discuto es que ese cambio tenga que ser contra un gobierno. Yo creo que el cambio y la lucha que tiene que hacer el teatro es en el profundo sótano de nuestros corazones. Que nosotros tenemos que, si queremos cambiar algo en el mundo, tenemos que interpelarnos profundamente a nosotros y a quien nos está mirando, si no está ahí el problema. Si nosotros no somos la primer resistencia para los cambios que después vamos y le exigimos a un ministro, ¿no? Por eso yo te decía hoy, yo no sé si hago un test en mi familia, que me quieren y me adoran y saben la importancia del teatro, y pregunto las prioridades, y no creo que emerja allí la cultura. Y no creo que mi familia piense que la cultura no es prioritaria, ¿no? Pero hay una lucha ahí que dar. Entonces, bueno, la hegemonía de la izquierda, y no digo que no exista, sino digo que, sobre todo ahora, en donde no es una derecha, sino, es decir, ahora estamos viendo un paradigma donde nosotros estamos mucho más cerca de la derecha que de lo que está apareciendo, que son las extremas derechas, ¿no? Es decir, los extremos nos están haciendo a que, bueno, empezamos a hacer, alguien es de izquierda o de derecha y parece un moderado. Es decir, la calle Pou iba a hacer una conferencia en Milei y decía, es un estadista socialista, ¿no? Y de repente. Entonces, están cambiando muchos de esos formatos y creo que son preguntas viejas a las que Luis Mardones me decía la otra vez, no me acuerdo parafraseando a quién, decía, nuevas épocas, hay que hacer nuevas preguntas, pero sobre todo nuevas alianzas, ¿no? Las alianzas tradicionales ya tal vez no sirven, ¿no? De la cultura con los obreros, ¿no? Creo que nosotros no hay que olvidar a los obreros, si existiera algo así como tan tajante, pero no hay que olvidarse que la cultura somos obreros y que nosotros también nos podemos representar a nosotros mismos dando una discusión. Pero bueno, no sé, trato de no caer en algunas discusiones que despiertan nervios históricos más que actuales, ¿no? Es decir, uno dice eso y de repente se despiertan algunas peleas y gente que se enfrentó hace 20, 30 años y vamos a estar hablando todo el tiempo de eso y no de lo que estamos hablando hoy. Esto no quiere decir no tener memoria, esto no quiere decir no respetar los procesos, es decir, dejar que las cosas entiendan su actualidad. Bueno, y hablando de la actualidad, hace poco todos vimos en todos los informativos cómo se cerraba la Biblioteca Nacional por distintos problemas, que había ratas, que había lugares que podían ser inundables, con humedad. Y vos justamente estás en un proyecto ahora de la Biblioteca Nacional del Futuro. Contame qué es esto, que suena fantástico, ¿no? Sí, bueno, el trabajo es que pasar del sonar al hacer, que es una de las dificultades más grandes. Pero bueno, es muy grande, es decir, la Biblioteca Nacional es la única, si bien tenemos una Biblioteca Nacional en el Palacio Legislativo y tenemos la universitaria, la Biblioteca Nacional que tenemos es esa que está sobre 18 de julio. No es una biblioteca pública más, tiene otros cometidos. Pero bueno, la verdad que hace muchos años que viene en un sincero deterioro, más allá de los nobles esfuerzos de sus directores y directoras, que han hecho mucho por ellas. Esther Pailós, Valentín Trujillo, Carlos Liscano, Tomás de Matos. A mí me tocó la particularidad de empezar a trabajar en la Dirección Nacional de Cultura cuando Tomás de Matos era el director de la biblioteca y ver todo ese proceso y los sinceros esfuerzos por tratar de que eso no se deteriorara, y se deterioraba igual porque no tenía los recursos, pero Liscano hizo grandes cambios tecnológicos, después en la digitalización Esther también hizo, entonces, y Trujillo ha hecho también mucha cosa. El problema es que nosotros llegamos ahora a un nuevo gobierno que sacás esos esfuerzos y el amor que le tenemos a la biblioteca y ves su inminente tendencia a perder funcionarios todo el tiempo. Pasó de tener 200 en el 2000 a tener 40 hoy. A tener 50. No fue que un director dejó ir 160. Poco a poco, y no fue que los querían dejar ir. Fue que también esto es una cultura. Por ejemplo, cuando vos tratás de entender por qué se fueron y no se tomaban, te encontrás con decretos que sacaron distintos presidentes para que Tabaré fue uno de ellos, Luis Lacalle Pou otros, para que no entraran funcionarios,
o para que cada 3 funcionarios que se van entre uno. Cuando la ciudadanía que demanda eso, ¿no? Pues ellos responden a la ciudadanía que dice no entren más funcionarios. Bueno, ahí tenés una Biblioteca Nacional que pierde gente y no la puede recuperar, ¿no? Y entonces a veces vos querés responsabilidad. Entonces me imagino a los directores de ese momento ven que se les va el único que sabe restaurar libros y que no lo puede recuperar, ¿no? Y es la única explicación sensata para decir, más allá de las sinceras voluntades, hay un pueblo que le encanta la biblioteca, pero que no le da las herramientas a la biblioteca para que se sostenga. ¿Por qué? Porque a través de lo que reclama públicamente y tiene consenso, obliga a nuestros presidentes, ministros, etcétera, a tomar decisiones que no permiten que eso mejore. Entonces lo que se visibilizó ahora, bueno, es problemas en los depósitos que son conocidos, problemas en la climatización, en el manejo de los materiales, en la estructura del edificio, en los recursos humanos, todo eso que es muy conocido por investigadores, por la academia, por los artistas, por los funcionarios. Es decir, una particularidad de lo que se llama ahora, yo no estaba cuando cerró la biblioteca, no era parte del proceso, pero lo primero que dijo el sindicato es, esto lo venimos diciendo hace años, ¿no? No estamos de acuerdo en cómo se cerró, y eso está bien. Yo creo que ahora uno de los desafíos de este proceso es no nos enredemos en el cómo. Y si el cómo está mal, yo creo que está bien que nosotros aceptemos que podemos haberlo hecho mal. A ver, lo importante no es si se hizo mal y se hizo bien. Lo importante es si tiene fundamento para hacerse, ok, ¿podemos mejorarlo? Y en eso ahí es cuando me llama el ministro de Educación y Cultura y el presidente, Yamandu Orsi, que me convocaron para ser parte de ese proceso de no resolver este problema en lo inmediato, sino de que ese es otro problema. La biblioteca, si estuviera bien en las condiciones que tiene hoy, es decir, en la situación de hoy, si pusiéramos todo óptimo, sin embargo tendría un problema profundo, que es el cambio que las bibliotecas públicas han hecho en todo el mundo a través de la revolución digital. Es decir, la biblioteca era un lugar obligado para los estudiantes y ahora los estudiantes van por alguna cosa en particular, porque van, pero no van en las masas que iban antes, ¿no? Veía el otro día un video de creo que del segundo gobierno de Sanguinetti, ahora se me fue el nombre del director, que le decía, tuvimos 8.000 personas este mes. La biblioteca tuvo 4.000 en todo el año pasado, ¿no? El anterior que no estuvo cerrado, entonces... ahora tenemos la mitad de lo que se tenía en un mes hace 20 años. Y eso responde no a falta de interés, no a falta de cosas que pueda hacer la biblioteca, sino a que cambió cómo se accede al conocimiento. Eso por un lado. Entonces la digitalización, los catálogos, la mejora, la relación, pasar de ser una biblioteca en donde la experiencia con el conocimiento por excelencia era la silenciosa, concentrada, eso también, todo el siglo, yo diría siglo XIX, pero ya el siglo XX discutió lo que es una lectura. La lectura no necesariamente es una lectura concentrada, fluida. Hay muchos autores, de Henry James a Felisberto Hernández, Macedonio, el que quieras del país, que han estado promoviendo con sus libros o sintiendo que había un espectador que también podía funcionar de manera cortada, fragmentada, descontracturada, abierta, en red. Entonces la biblioteca ya no solo tiene que seguir ofreciendo un espacio de concentración y de separación de la ciudad, pero también tiene que ofrecer un espacio de apertura y de red con la ciudad. Las bibliotecas en el mundo son refugios culturales, refugios climáticos, refugios sociales. Esto lo saben mucho los directores y directoras de bibliotecas de los centros de estudio. Muchas veces la biblioteca es el refugio social de los chiquilines o chiquilinas que no tienen grupos de amigos o que están pasando por un momento problemático o peligroso, no se quiera, pero el primer lugar en el que van y el que sostiene y se sienten seguros es en una biblioteca. Y daría para hablar mucho, pero entonces el cambio que tiene que hacer la biblioteca no es solo de tener un deterioro, no es solo llevarse un óptimo funcionamiento de lo que tenemos hoy, sino además pensar cómo puede ser una biblioteca del siglo XXI, del cual ya vamos 25 años andado, ¿no? Y ese primer diagnóstico tiene otra dificultad, que la biblioteca, si no cambia todo, si no promueve todo un cambio del ecosistema de la relación de las bibliotecas, de los institutos, de cómo se maneja cualquier tipo de relación con el conocimiento, sea la biblioteca de tu casa, la de un instituto de lenguas o de la universidad, va a ser un cambio que va a ser bueno para la biblioteca, pero no va a ser sostenible para el país ni interesante para el país. Entonces, ahora estamos justamente en armar un plan yo calculo que 3 años o 4, también calculo que es probable que hay etapas que tengan que darse después, pero sí este gobierno dijo, bueno, que para mí fue lo que me motivó a
a tomarlo, ¿no? Hablando con Rocío Scapapietra, que es como la gran responsable de todo este proceso, que es la directora de la biblioteca, diciendo, bueno, la Biblioteca Nacional va a ser una prioridad para este gobierno. Eso es algo que yo no escuché nunca, ¿no? Diciendo, bueno, entre las prioridades vamos a tener a esto que es cultural. Y eso cultural no nos importa resolvernos, por eso hacerlo bien. Bueno, allí vamos a hacer seguramente. Ahora, inminentemente, empieza un proceso que es de participación ciudadana, donde toda la gente se puede anotar en distintas áreas para, si tiene propuestas, acercarlas, y si no, digamos, anotarse y ver si puede ser elegible según su currículum o su experiencia para alguno de los grupos que hay del trabajo. Eso se va a hacer hasta abril, y en mayo se van a presentar los resultados, y probablemente en ese entorno de meses estaremos anunciando cuáles van a ser los planes. Ya los estamos ejecutando, pero como los estamos poniendo en discusión, digamos, no sabemos exactamente. Sabemos, por ejemplo, para decirte algo, vamos a hacer que el manejo del acervo sea de excelencia. Eso implica muchas cosas muy distintas, ¿no? Por un lado está el tema de los depósitos, que no da más los depósitos de la biblioteca. Entonces también detectamos que en el gobierno, en el Estado, perdón, hay muchos depósitos con problemas. Entonces queremos ver si tenemos una solución que pueda ser para varios y no para nosotros solos. Si no, tendremos que hacerla de nosotros solos. Y hasta que no resolvamos el problema de los depósitos, no podemos cambiar nada dentro de la biblioteca, porque hoy la biblioteca está llena. Entonces son todas cosas que parece que se dicen rápido, pero estamos tratando de escapar de los titulares y tratar de hacer un trabajo ya que tenemos tiempo. Esta es una oportunidad. El gobierno estuvo rápido ahí, nos convocó el primer año, tomó el tema apenas unos meses asumido. Muchos ven eso como precipitado. Yo quiero verlo como, bueno, por primera vez tenemos 3, 4 años adelante del mismo gobierno. Entonces, el gobierno no tiene que claudicar frente a la imposibilidad de que nada de esta obra se pueda hacer en su gestión, ¿no? Hay muchas cosas que las puede hacer este gobierno. Y también creo que lo otro es sano. Si hay otras cosas que se tienen que acordar, todo el espectro político tiene que estar allí. Eso es lo bueno de la llamada del Parlamento, ¿no? El Parlamento fue de los primeros que se preocupó, de los primeros que votó presupuesto para la biblioteca. La biblioteca, más allá de todo, y tiene un 40% de incremento en su presupuesto, que eso le permite resolver mucho de las crisis que tenía. ¿Pero alcanza eso No. para todo lo que me has dicho que se tiene que hacer? Porque yo sé que a nivel mundial las bibliotecas, justo como lo que vos decías, ya dejó de ser un lugar para ir a aprender algo o a leer algo, para ser capaz que hasta un lugar de reunión, ¿no? de la gente, un lugar casi como lo que era el Sorocabana en aquel momento. No alcanza. Lo que votó el Parlamento, es decir, en un marco de presupuesto muy restringido, ayuda muchísimo para que la biblioteca detenga su deterioro y empiece a buscar soluciones de mediano plazo para los distintos temas. Por ejemplo, algo no menor es, esto permitió detener la fuga de personas y empezar a incrementar a los recursos humanos, que ya tenemos votado 9 en el siguiente presupuesto, que los vamos a poder concursar ahora, pero se puede, además estamos trabajando con la Oficina Nacional de Servicio Civil para ver cómo transformamos los que se han ido yendo en nuevos. Entonces, eso parece menor, pero la verdad, después de años y años de perder funcionarios, que esta biblioteca empiece a recuperar funcionarios es nada menor. Ahora, para lo que soñamos, no, esto no funciona, pero lo que queremos hacer no va a pasar si la biblioteca del hoy, porque esa es otra particularidad. Lo ideal es cerrar, reformar y abrir. No se puede hacer eso con la Biblioteca Nacional. Ya vimos lo que sucede mantenerla cerrada, que era un falso cierre, porque era un cierre de atención al público general, que es muy poco el que va, pero todas sus otras responsabilidades no las cerró. La biblioteca atiende investigadores, no los dejó de atender nunca, tiene las agencias de la cédula de identidad de los libros, que es el ICBN y el ISSN, y lo sigue teniendo, tiene el registro del depósito legal, tiene los derechos de autor, todo eso la biblioteca jamás lo dejó de hacer. Ahora, ¿vos no te parece que es un poco casi risueño o de una oportunidad política todo el drama que se hizo de la Comedia Nacional, cuando vos mismo me estás diciendo que con mucha suerte van 4.000 personas al año, que seguramente esas 4.000 personas sean hasta repetidas, es decir, sean mucho menos cantidad de personas físicas? Es decir, que perfectamente creo que se podría cerrar porque no es algo que es hiperpopular como para dejarlo bien. Yo te quiero decir de verdad que yo entiendo el enojo de las personas que no están cerca del proceso y de repente ven que le cierran la Biblioteca Nacional.
¿no? Y que es como el día del libro. Y entonces yo, debo decir, lo entiendo. Pero vos decís que toda esa gente que se molestó es porque alguna vez fue este año a la No, Biblioteca pero está Nacional. bien, pero eso sería, yo te lo propongo así, es, en vez de decirle a ellos, che, no van, que se molestan, yo les diría, ¿les importa? Bueno, vamos a necesitar de ustedes porque la vamos a cambiar. Entonces, transformemos ese enojo y esa molestia en trabajo, porque lo que hay que hacer con la biblioteca, primero, no es simple. Si fuera simple ya lo hubiese hecho otro gobierno. No es simple. Ni siquiera depende de la voluntad de un presidente, un ministro o de Gabriel Calderón que no. Va a tener que alinear muchos planetas. Esto no se logra sin la educación, la universidad, la ANEP. Esto no se logra sin el sistema cultural, sin los artistas. Esto no se logra sin los funcionarios. Esto no se logra sin el ciudadano. Es decir, si todo eso no está alineado, y no tiene por qué estar alineado, y muchos de ellos pueden decir, no estoy de acuerdo con lo que van a hacer. Pero si no se alinea, esto no va a suceder. ¿Por qué? Porque siempre va a aparecer una oportunidad para poner recursos donde sí están alineados. Entonces, más que fomentar que se desalineen, yo lo que quiero decir es, entiendo el enojo. La verdad es que nosotros, yo no, vuelvo a decir, no estaba en el momento, pero entiendo a Rocío, la verdad es que no iba nadie. Entonces nunca pensamos que iba a molestar tanto, cuando lo natural es, por ejemplo, Rocío me decía, teníamos que atender niños y no teníamos salidas de incendio. Y teníamos un piso que estaba por ceder. Ahí no iban los niños, pero ese piso podía ser, y la noticia iba a ser, se derrumbó esto y la biblioteca tenía niños. Y nadie controlaba los lugares si había un incendio en la puerta. ¿Y por qué no va a haber un incendio en un lugar lleno de libros que no está preparado para tener libros viejos? Entonces, es rápido decir que no, pero también es rápido, para mí fue una gran valentía la de Rocío decir, en estas condiciones no se puede atender, ¿no? Claro, también entiendo del otro lado la desconfianza de decir, la cerraron, lo último que hay que hacer es cerrarla. Ahora, ¿quién la va a abrir? Yo entiendo esa desconfianza y lo que digo es, ya se reabrió. Podemos, yo no digo, tengamos esa herida, pero podemos pasar a la etapa que se abrió y podemos empezar a la etapa de que tenemos que cambiarla y todos los que tienen un amor o un interés genuino venir a trabajar, porque lo vamos a necesitar. A mí me gusta pensar, esto me lo enseñó Tony Puig hace muchos años, es decir, yo no pienso en la gente que no viene, pienso en la gente que podría venir y conozco las bibliotecas, muchas de esas que hablamos en el mundo, y digo, la cantidad de cosas que podríamos hacer. Por supuesto, ojalá ser la mejor, pero si aunque no fuéramos la mejor, fuéramos 10% mejor de lo que hacemos, podríamos hacer mucho más allá de lo que hacemos hoy. El problema es que con la tendencia de solo perder, cerrar espacios, perder funcionarios y no tener recursos, nadie se anima. Por eso yo también veo muy valiente a los directores anteriores que pese a eso seguían haciendo cosas y publicando libros y recuperando maquinaria y comprando archivos. Es decir, hay un punto en donde yo entiendo la valentía de los funcionarios públicos, los directores y los gestores que sin recursos dicen vamos a hacerlos igual. Lo que no me gusta es que nos acostumbremos a trabajar con no tener. Porque yo entiendo ¿cómo se llama? La molestia de alguien al que le invitan y le dicen, mira, tenés que hacer un programa de radio, pero no tenés micrófonos y no te vamos a dar luces y te vamos a poner en un lugar donde a veces está abierto y a veces no, pero vos tratá de llamar a, no sé, a Jaime Ross, tratá de conseguirlo, y tu objetivo es conseguirlo y hacerle una nota, pero todo esto no te lo damos. Bueno, sí. Entonces, lo que se está pidiendo es recursos aceptables para tener una Biblioteca Nacional. Ahora, hace poco vino Carmen Fenol, que es una de las consultoras internacionales del proceso. Carmen trabajó en muchos años en la red, digamos, el entramado de red de bibliotecas públicas que tiene Cataluña. Ella vio exactamente el proceso, era algo de lo que nos explicaba, de Cataluña no tenía bibliotecas públicas de excelencia de uso, y 25 años después, hoy el servicio público mejor valorado de toda Cataluña son las bibliotecas. No solo las bibliotecas, sino las bibliotecas del barrio, que es un entramado que se armó. Y ella decía algo que a mí me parece que en lo que podemos estar de acuerdo, es el nivel intelectual, cultural y científico del Uruguay, digamos, su conocimiento es gigante. Y estamos muy orgullosos. Y la biblioteca, que debería ser la casa de ese conocimiento, no está a la altura. No está a la altura no solo de conservar, de poner en disposición ese nivel de
innovación, de atractividad, de atracción, de diversidad, ¿no? Nosotros tenemos en nuestra mente que la biblioteca es más una casa donde se guardan los libros y me lo prestan detrás de un mostrador. La biblioteca es donde vas a disfrutar, a usar, a aprender, a investigar el conocimiento y la memoria pasada, presente y futura del país. Dámaso Antonio Larrañaga la creó a instancias de Artigas cuando no había país. Cuando creas una biblioteca, estás creando una comunidad. Estás pensando qué comunidad estoy agarrando y qué comunidad quiero que se relacione, qué problemas tienen, qué les voy a ofrecer. El bicentenario, que es lo que estamos atravesando ahora, es una oportunidad preciosa para volver a hacernos como país esta pregunta. ¿Qué comunidad tenemos? ¿Cuál queremos crear? El país ya existe ahora. Pero la biblioteca es una nueva pregunta de ¿por qué la innovación? ¿Por qué los artistas? ¿Por qué la cultura? ¿Por qué la formación? ¿Por qué la investigación sucede por afuera nuestro como biblioteca? La biblioteca tiene a un lado la Facultad de Derecho, al otro costado pegado la Facultad de Artes, a 4 cuadras Humanidades, enfrente al INJU, detrás al IABA. Nadie de ellos viene a la Biblioteca Nacional. Si la biblioteca logra hacer un cambio siquiera barrial, ya es una revolución. La biblioteca no daría abasto si todos ellos vinieran, aunque fuera una cafetería de la biblioteca, ¿no? Por supuesto que yo no estoy diciendo, pues siempre hay alguien que dice, ahora van a transformar la biblioteca en una cafetería. No, lo que estamos diciendo es que tenemos que es de muchos lados el desafío. Igual te van a criticar de cualquier cosa que hagas, te van a criticar, ¿no? Pero eso está bien, eso es la gestión. Fuera, ¿no? Yo hago teatro, o sea, hace muchos años me acostumbré a varias cosas y lo primero es que es muy difícil que te alaben cuando algo no existe. Y cuando existe, y todo el mundo te decía que no iba a existir, va a haber gente que le va a gustar y gente que no le va a gustar. Pero bueno, la democracia, la única posibilidad que te da para cambiar eso, primero es expresarte, que está bien, que es esto que te digo, y bueno, hay gente que no, cuando nosotros decimos que vamos a hacer esto, hay gente que no le va a gustar. Y cuando tomes esta decisión, y ahí yo creo que hay una madurez siempre política que yo valoro mucho y que no es tan usual y en tiempos de redes cada vez menos, de saber callarse, trabajar y soportar que la gente nos critique, ya sea por redes. Está bien, es parte del proceso democrático. Que digan, esto está mal, esto no se puede hacer. Nosotros estamos no para defendernos de que no se haga, no estamos para hacer los procesos. Y si esos procesos tienen instancias de participación, mejor. Este lo tiene. Y lo segundo es que el ciudadano, primero, puede operar y segundo, nos puede cambiar a sus autoridades, ¿no? Que eso es lo que digo. Vos, anda a cambiar al gerente de Coca-Cola, ¿no? Yo prefiero un sistema estadual, ¿no? Donde nosotros podemos decidir cada tanto, aunque sean procesos que algunos van a decir cuánto podés decidir, quién elige a quién va, en qué partido, pero bueno, a mí me llaman cada tantos años y voy y decido este sí o este no, y en un proceso democrático hay un valor. En el mercado son otros los votos que también los hacemos nosotros, pero que nosotros no hemos incorporado. El voto de la compra, ¿no? Todos los que tienen un iPhone saben que detrás de eso hay niños trabajando en Asia. No se dan cuenta que no es que los llaman y dicen voten, niños trabajando en Asia, sí o no. Están votando cuando lo compran, pero es más fuerte, lo compran. Entonces el mercado es mucho más cruel, porque estás votando todos los días con lo que compras o dejas de comprar, y la verdad es que le está dando poderes a gente que ni conoces, que no tiene que rendirte cuentas a vos, y que... Entonces yo prefiero, si tengo que elegir, yo mismo, siendo parte de lo otro, bueno, trato de elegir participar en un proceso democrático en donde si a alguien no le gusta lo que hacemos con la Biblioteca Nacional, bueno, cambie las autoridades cuando tengan que cambiarlas. Ahora, eso no puede, para tratar de permanecer en el poder, nosotros no podemos dejar de hacer los cambios, sobre todo cuando los cambios están consensuados. No hay nadie en Uruguay que diga la Biblioteca Nacional estaba perfecta, tocaron algo que funcionaba. No. Entonces, bueno, ahí hay trabajo para hacer. Si dijimos más, o si se decía de tal manera, o si fue oportuno, ¿no? Todos esos son errores que podemos aceptar, pero que no pueden mellar nuestra capacidad de trabajo hacia adelante. Y solo quiero decirte que yo, desde que estoy participando en esto con Rocío Scapapietra, tuve muchas reuniones con mucha gente de la academia, de distintas áreas, de facultades, artistas, y todos están de acuerdo en esto. Entonces a veces es mucho más la araraca pública que después la gente que está ahí muy cerca trabajando. Entonces tal vez es eso, hay que concentrarse en los que están para trabajar, colaborar, y mi trabajo no es tanto tener ideas nuevas, sino posibilitar ese cambio. Hay profesionales que saben mucho más de esto. Yo te iba a decir que tenés mucha fe en los uruguayos, pero la verdad que te veo
tan emocionado, con tanta energía y con todo lo que has logrado con esa energía, que me voy a callar la boca y voy a observar simplemente cómo va cambiando la Biblioteca Nacional. Y el fracaso es una posibilidad. El fracaso siempre es una posibilidad. Tal vez no nos sale, tal vez no podemos. Yo no lo voy a dejar de hacer porque pueda no salir bien. No. Evidentemente es un fantasma. Y si no lo logramos, a veces hablamos, queremos hacer esto. Es ambicioso. Bueno, pero dejen de decirme que es ambicioso y trabajemos a ver qué podemos hacer. Ahí tenés que decirle, mirá todo lo que yo hice. Y ahí ya estás, ahí te callas la boca. Pero incluso, mire, siempre cuento, cerramos con esto, mira, es una anécdota de Margarita Xirgu. A Margarita Xirgu la va a ver un periodista después que ya se jubiló, ¿no? Se fue a Punta Ballena y nunca volvió a España. Entonces viene un periodista buscándola y la encuentra allá y le va a hacer una nota. Y entonces en la nota le dice: Margarita Xirgu, usted, la gran dama del teatro iberoamericano, que fundó una manera de actuar, hizo los grandes papeles en los grandes teatros del mundo, creó una escuela, dirigió compañías. ¿Qué se siente haber logrado todo lo que uno soñó? Y ella le dice: ¿y usted qué sabe lo que yo soñé? Y a mí me gusta pensar que Margarita tenía grandes sueños y que lo que nosotros vemos como logros son apenas las negociaciones con la realidad, ¿no? Que ella soñaba mucho más. Y me parece que ese es un trabajo. Nosotros tenemos que soñar la biblioteca más grande del mundo, la mejor, y después negociaremos con la realidad, pues somos adultos. Pero no dejemos de soñar, con pies en la tierra, con posibilidades. Pero es esto, en una de las conversaciones, alguien me decía: ¿pero esto será posible? Y digo: mira, el ministro dijo que sí, la directora de la biblioteca, el ministro, la ciudadanía quiere que cambie, el presidente respalda. Somos un país laico, no va a aparecer Dios para decirnos hágase. Nosotros hasta acá llegamos, tenemos ciudadanía, autoridades y profesionales de acuerdo en hacerlo. Ahora vamos a ver qué capacidades tenemos y se aceptará lo que podamos hacer. Bueno, y antes que te vayas a hablar un poquitito nomás sobre la Comedia Nacional, porque tu pasaje por la Comedia Nacional no fue un pasaje más, por lo menos lo dicen todos, no quiero que lo digas vos, pero todo el resto lo dice. Comentame un poco rápidamente cómo llegás y con qué sabor de boca te vas cuando prácticamente se llenaron todas las funciones y hubo gente como yo, por ejemplo, que me acuerdo que quería ver Frankenstein y saqué el boleto para ir. Y ese día se suspendió, no sé si llovió o qué. Y dije, bueno, iré más adelante. No hay más, no lo van a repetir, olvídate. Pobre. Primero, mis disculpas. No, bueno, fue porque además en ese caso era en un lugar que no era un lugar, era la Facultad Nacional de Medicina. Claro. No, para mí es sin duda un gran momento de mi vida. Fueron 3 años que me voy a acordar para siempre. Hay parte que no sé si las cosas que hago las elegí hacer o es como aprendí a hacerlas. Algo que aprendí del teatro es que las obras, por más maravillosas que sean, empiezan, tienen su momento y se terminan. Entonces hay algo, yo no sé si es como yo creo que hay que hacerlo. Yo sé hacer muy bien esas cosas que no existen, las puedo hacer y después si hay que mantenerlo, tiene que venir otra persona porque yo no soy capaz de mantenerme haciendo una obra toda mi vida. Hay obras toda la vida, y hay teatros toda la vida, pero yo no soy la persona para hacerlo. Yo soy la persona para intentar algo y que eso suceda y después que venga otro y que lo haga. Entonces soy como un fanático, si se quiere, de lo efímero. Me parece que lo efímero te anima, a mí por lo menos, voy a hablar de mí, a mí lo efímero me anima a ser más arriesgado. Es decir, si vos tenés que vivir una vida acá adentro, la vas a pintar de un color. Pero si vas a estar 10 días, tal vez te animás a otras cosas. En la gestión pública, además, eso también. Siempre el peligro de la gestión es que vos te vas, pero la gestión sigue, entonces no podés romper. Entonces un claro equilibrio, para mí era claro en que nosotros teníamos que venir, trabajar, tratar de hacer posibles cosas que queríamos hacer, pero no endulzarnos en quedar. Y bueno, y fue lo que hicimos. Digamos, cumplimos ese plan, trabajamos 3 años y cuando terminó nos dimos por satisfechos. También cuando terminó hicimos tanta cosa que yo ya no tenía ideas. Me decía, miren, aunque quisiera llegar, yo ya no sé qué hacer. Tengo que estar ahora haciendo otras cosas y volver a tener ideas. Pero decime que podés volver. Sí, o sea,
La biblioteca, la Comedia Nacional, nada, para mí fue un regalo, un lujo. El momento en que me tocó estar, los actores y las actrices que tuve en el elenco, la posibilidad de hacer el concurso, el momento de Uruguay también, muchas cosas en donde yo sentía que era un privilegiado. Es eso otra vez, a veces uno tiene suerte y también sabe, y eso depende un poco de los equipos, de transformar la mala suerte en suerte, ¿no? Y es esto, por ejemplo, Frankenstein era producto de mala suerte. Habíamos llamado a Andrea Aroba, que la queríamos tener, y como demoramos en la negociación, nos quedamos sin sala. Y cuando le vas a comunicar ese mal trago a Andrea y a Pablo Casacuberta, era la reunión en GEN, ellos dicen, pero hagámosla igual. Y bueno, ¿no? Yo digo, no tenemos capacidades para hacerla igual, ¿no? Porque estaba Felipe Villarmarzo, que era el productor, y dice, miren, la comedia no existe fuera de los teatros que tienen su infra, pues el Teatro Solís y la Verdi, las que le dan la infraestructura a la comedia, pero la comedia Salís no tiene un tacho de luz. Y digo, pero si ustedes están dispuestos, vamos a buscarlo igual. Y ahí es eso, nos animamos y fuimos a la Facultad de Medicina, hicieron, ¿no? Y de repente, esta vez estamos con 10 tachos, como teatro independiente, con 10 tachos haciendo en la Facultad de Medicina un espectáculo con Andrea Aroa y con inteligencia artificial. Y, lo mismo, cuando hicimos el primer espectáculo que fue La Mujer Desnuda, fue en base a que le habíamos pedido la autorización a Cristina Peri Rossi para hacer La Insumisa, que la primera obra que hacíamos en la Sala Grande del Solís, en mi primer año de gestión, fuera eso. Y Cristina, que al principio estaba por recibir el premio Cervantes, estaba enferma y no le daba tiempo. Al principio nos dijo que sí, nos avanzamos, hicimos la versión, teníamos el elenco una semana antes, nos llamó y dijo, no, disculpen, muy amable, me dijo, no puedo, no les puedo permitir ahora que la hagan, porque no pude ni leerla, y yo entendí los miedos de ella, si iba a ser, le estaban dando el premio. Y yo dije, bueno, tranquila, Cristina, no te preocupes. Volví a Leonor, que era la directora, y le dije, Leonor, no nos deja hacerla. Pero estoy una semana a empezar, era todo terrible, y Leonor dijo, tenemos que hacer La Mujer Desnuda de Armonía Sommer. Yo le digo, Leonor, no la leí. Y dice, léela, es buenísima. Me acuerdo que crucé a La Lupa, compré el libro, me lo llevé a casa, lo leí entero, y al otro día volví y le dije, Leonor, no entendí de qué va. Y mira que yo leo. Me dice, léela otra vez. Y ahí empecé, y bueno, mientras La Insumisa era un libro mucho más inmediato para la escena, a la Mujer Desnuda había que hacerle una gran adaptación. Pero bueno, en ese momento Leonor me dijo, confía en mí. Y dije, bueno, confío, si nos sale mal nos hundimos con el primer espectáculo, así nos estrellamos. Y al final uno dice, confíen, esa cosa que a mí me enseñaron mis maestros, Laura Pouso, Lebón, siempre dicen, confíen en los artistas. Y de repente te toca ahí confiar en un artista, y estaba ahí decirle que no, mira, lo sensato no es confiar en este momento, no es rifarse toda una primer año y el nombre haciendo algo que no funcione, es un bodrio y la gente sabe diciendo qué horrible esto. Pero y si no aplicás lo que aprendiste en los momentos decisivos, cuando no es seguro, ¿dónde lo aplicás? Cuando es seguro que vaya bien. Gracias por venir, Gabriel. Y bueno, nos vemos primero cuando esté la Biblioteca Nacional, así como me prometiste, funcionando como las europeas, y seguramente acá en la vuelta... Va a funcionar mejor, va a funcionar como la mejor uruguaya, como nunca una uruguaya funcionó, que eso ya va a ser muchísimo. Las europeas, siempre digo, si las trajéramos y las pusiéramos acá, en una semana las transformamos en uruguayas. Yo confío mucho en los uruguayos en transformar sus infraestructuras. Entonces hay que pensar lo que tenemos que hacer para acá, que es el mayor desafío. Gracias por venir. No, a vos. Nos vemos en la próxima. Marcan el compás en el silencio que retumba, nuestra esencia sonará, resonando la ciudad. Vértice en el aire.